Saludos cordiales, bienvenidos a este espacio donde vamos a repasar la lección de escuela sabática correspondiente al capítulo 11 del libro de Daniel. De paso, déjenme decirles que este debe ser el capítulo más complejo de explicar en el libro de Daniel, y quién sabe si podría ser el capítulo más delicado o difícil de explicar del conglomerado profético. Sin embargo, vamos a usar un método didáctico que nos permite entender y sacarle provecho a esta explicación. Y estoy tomando la figura de división que el folleto propone, o la cartilla de días por días, y he dividido el capítulo 11 en 5 secciones. Generalmente no uso para dar la clase el método de la lección, de ir día por día. Me parece que no es muy didáctico, pero esta vez, como la profecía de Daniel 11 se encasilla o se clasifica dentro de la profecía histórica o lineal, el método de la lección, a mi entender ahora, es el mejor método para explicar el capítulo 11 de Daniel. Bueno, la palabra que voy a usar de manera didáctica y que va a estar entre sección y sección de las 5 que hemos dividido el capítulo 11 va a ser la palabra transición. El folleto la menciona, pero vamos a usarla después de cada sección. Vamos a reflexionar en la transición de un reino a otro. Es decir, al final, cuando viene la transición, el paso de un reino a otro, surge un reino fuerte y se debilita el reino anterior. Es una figura literaria que Daniel va a mantenerla en capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y ahora en el capítulo 11. Bueno, comencemos. La primera sección iría desde el versículo 2 al versículo 4. La segunda sección desde el versículo 5 al versículo 14. La sección 3 iría del verso 16 al verso 22 aproximadamente. La sección 4 del verso 29 al verso 39. Y la última sección, la quinta, del 40 al 45. Entonces usted va a notar que en cada sección va a haber una transición. Un reino va cayendo y otro reino va surgiendo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer todo lo posible para hacer un repaso que usted pueda valorarlo y pueda ser útil. No vamos a leer todos los versículos porque son largos versículos, son más de 45 versículos. Y va a ser muy complicado leerlos todos, pero vamos a leer algunos si usted tiene la cartilla y puede tener la referencia a mano. Daniel 11. Daniel 10 es un capítulo que introduce Daniel 11, es un solo cuerpo literario junto con Daniel 12, que para mí es el clímax de Daniel. Daniel 12 para mí es el capítulo más emocionante, sobre todo el versículo 1. Así que no se pierda el repaso de la lección de la siguiente semana, va a estar fenomenal. Y creo que Daniel 10, 11 y 12, como los teólogos, los entendidos dicen, es un solo cuerpo. Realmente el cuerpo de esta fracción de texto es el capítulo 11. Daniel 10 es la interacción de la visión de el ángel, Daniel, Miguel, y finalmente el ángel cierra los últimos versículos del capítulo 10. En Daniel 12:2 ya Daniel va a tener otro tipo de visión, otro tipo de escenario. Y miren lo que dice el versículo 2. Y ahora yo te mostraré la heredad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Mire, da la impresión que a partir del capítulo 8, Daniel ya va incluyendo nombres de los reinos, ya hace más fácil el trabajo para el lector, para la audiencia, para las personas que van a leer y estamos leyendo sus capítulos, los textos. Y aquí ya va a hablar de que hay un reino que se fortalece con cuatro reyes o 4 príncipes y irá a la guerra contra Grecia. O sea, básicamente está hablando del reino de los persas. Pero aquí hay un elemento que Daniel no incluye en los otros capítulos, el 8, 7 y 2, que es
la descripción de los 4 reyes persas o príncipes persas. Y la historia dice que fueron Cambises, que reinó de 530 al 522 a.C., Esmerdis, que reinó del 522 al 486 a.C., Darío, el 522 al 486. Y el último fue Jerjes, que en el libro de Esther lo conocemos como Asuero, que fue el padre de Artajerjes, quien le dio el edicto de edificación del templo, de las murallas de la ciudad a Nehemías. Así que, haciendo un poco de indagación bíblica, haciendo un paréntesis, podemos ver aquí que Artajerjes, siendo hijo del rey Asuero, o de Jerjes, tenía la influencia judía, seguramente por el incidente que el libro de Esther menciona en cuanto a la intervención heroica de Esther en favor de todo un pueblo. Sea como sea, la historia dice que Jerjes fue el último príncipe o Asuero que fue a la guerra con los griegos, y allí comienza la debacle del imperio persa y el surgimiento del imperio griego. Entonces el versículo 3 dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Bueno, la historia reconoce que Grecia, el imperio griego, pues alcanzó su mayor clímax en la figura de Alejandro Magno, que murió a los 32 años de edad y no dejó herederos. Entonces su reino se parte en 4. Lo que importa de la sección 1, que habla sobre los 4 príncipes persas y los 4 generales que dividen o se dividen el reino griego, porque después de Persia vino Grecia. Eso ya lo sabemos por los capítulos que hemos estudiado anteriormente. Pero de los 4 generales o príncipes también griegos, nos interesan 2. Y aquí vamos a ver algo que puede ayudarnos a entender mejor el tema. Según la historia, los cuatro generales o príncipes griegos fueron Seleuco en el norte, Ptolomeo en el sur. El norte sería Asia, en el sur sería Egipto, Lisímaco en Asia Menor y Casandro en Macedonia o en Grecia. Hay un tema que usted y yo tenemos que entender de la intención del escritor bíblico. La Biblia no puede ser un libro que tenga todos los datos que necesitemos o con nuestra curiosidad demande. La Biblia, como cualquier libro, escribe desde el punto de vista del interés del autor, del tema. Por ejemplo, si usted va a Génesis, a ver cómo Moisés va escribiendo desde Génesis 1, Génesis 2, Génesis 5, lo que a Moisés le interesa relevante. ¿Me entiende? O sea, Moisés no va a escribir todo lo que usted y yo queremos saber, si tuvieron hijos primero Adán y Eva antes del pecado. Él va a escribir lo más importante. Igualmente, si usted le echó los apóstoles, va a ver cómo el autor bíblico Lucas va de los 12 discípulos, aparece Pedro, Juan, y hasta que aparece Pablo, y Pablo queda finalmente en escena. O sea, se va a escribir desde el punto de vista que se interesa. ¿Por qué? En Daniel 11, Daniel no habla de los 4 reinos en los cuales se dividió el imperio griego. Y va a hablar básicamente de 2 y le va a denominar el nombre del reino del norte y reino del sur. Es lo que ve en su visión. Y el folleto pues muy claramente lo dice. Esto no es ningún descubrimiento. Lo dice que una de las razones por la cual Daniel solamente se delimita, y esto es un acto académico, cuando uno hace una tesis doctoral uno tiene que delimitar el tema, no puede hablar de todo porque el conocimiento es extenso y es infinito. Entonces Daniel va a delimitarse desde los 4 reinos, va a delimitarse a 2. A 2 que son el del norte y el sur, es decir, el de Seleuco, el imperio Seleuco, y el sur, el imperio que Ptolomeo mantenía, que era Egipto. Entonces el reino del norte, Seleuco, Siria; reino del sur, Egipto. Básicamente es como se define. Bueno, entonces aquí vemos cómo Daniel pues va en los versículos siguientes, 4 o 5 en adelante, va a hablar sobre las guerras que tenían estas dos tribus o estas 2 zonas o imperios o regiones poderosas del extinto imperio griego. Sin embargo, ¿por qué a Daniel le interesa el reino del norte y el reino del sur? Si usted entra a Google y ponga Antiguo Imperio Romano o Antiguo Imperio Griego,
sobre todo el romano, que está más claro, los mapas son más claros. Ese fue el siguiente de Grecia, así que es válido y es útil. Usted escriba Antiguo Imperio Romano y le va a salir el mapa de las regiones conquistadas. Y usted céntrese en la antigua Palestina y usted se va a dar cuenta que en el norte está Siria y en el sur está Egipto. Entonces ahí está el reino del norte y el reino del sur. ¿Cuál es el criterio de coordenadas para Daniel para que la visión se le diga a uno el reino del norte y el reino del sur? Simplemente es la referencia a Israel. O sea, la antigua Palestina era la diferencia para decirle a uno norte, uno sur. Recuerda que Siria, aún en el tiempo de Jesús, Tiro y Sidón, pues era la parte griega, la parte de Siria. En el norte y en el sur, pues siempre ha estado Egipto. Ok, entonces está claro, ¿verdad? Reino del norte, Siria, y reino del sur, Egipto. Básicamente es lo que nos interesa ahora entender. Sección número 2. En el versículo 5 en adelante, vamos a ver las guerras que hay entre estos dos imperios. Y les decía que la razón por la cual Daniel los pone en cuestión, o la visión tiene que ver con ellos, es porque el pueblo de Israel estaba inmerso en eso. O sea que el centro de la profecía no son ni el norte ni el sur, ni los reinos del norte o del sur. El meollo de la profecía es el pueblo de Israel. Ese es el objetivo. Recuerde esta frase. Cuando uno estudia a Daniel, uno debe entender que Daniel es la historia humana vista desde el punto, vale la redundancia, desde el punto de vista de Dios. O sea que Daniel es la historia humana desde el punto de Dios, desde la óptica de Dios, ¿correcto? Entonces, amigos, entonces vamos a ver que el territorio palestino pasó de mano en mano, del sur y del norte, y ellos quisieron siempre, como eran los más fuertes seguramente, ellos quisieron siempre aliarse. Por eso es que el matrimonio entre Berenice y el nieto de Ptolomeo se da, y después hay una treta y todas coartadas propias de guerras de tronos, que no logran nunca la alianza. O sea, son dos reinos que siempre estuvieron expuestos a guerras. Lo interesante de la sección 2, ya estamos en sección 2, versículo 5 al 14, es que aquí ya se comienza a debilitar por las guerras. Y Jesús dijo que una familia dividida entre sí no progresa. Las guerras de estos dos imperios hermanos debilitaron y dan la oportunidad a que aparezca el reino, el imperio romano. Y leamos un poquito los versículos, seguramente 5, y dice: y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Recordemos las características de estos dos imperios. El imperio de Seleuco, el reino del norte, tenía una característica, que era un reino que fue una sección de imperio que nunca se supo definir cuán grande era su territorio. Se creen que llegó hasta la India y conquistó toda la región de Oriente, y también fue hasta Occidente. Entonces es muy parecida a la línea que llevó Roma. Recuerden que estos imperios se construían filosóficamente, religiosamente, bélicamente, culturalmente, geográficamente, uno encima del otro. El que iba dejando la misma estructura que hemos hablado, la asumía el otro. Así que mis amigos y hermanos, para que usted entienda esto, porque en la sección 5 va a ser muy importante entender cuál era la característica del imperio, del reino del norte, y cuál era la del sur. Entonces, la del sur de Egipto, recuerdan ustedes en Éxodo capítulo 5, versículo 2, cuando Moisés le dice a Faraón que deje salir al pueblo, y Faraón le dice: no lo dejo salir porque no conozco y no sé quién es tu Dios. La característica, la del norte era militar, expansionista, arrolladora, atroz. La del sur, la de Egipto, era mucho más filosófica. Su fuerza estaba más en la filosofía. Los egipcios no conocían a Dios. Es decir, y es más, si usted lee la mitología egipcia, usted va a ver que en ningún registro de la historia egipcia aparece
Moisés, ni un pueblo que salió con mano poderosa de Egipto, porque ellos desconocen toda la historia, todo el libro que hable del Dios de Israel. Entonces, el Reino del Norte era un imperio amplio bélico, el Reino del Sur tenía mucho más énfasis de pronto en una negación al Dios verdadero. Entonces la sección 2 lo que hace es una transición entre los dos imperios que se pelean, norte y sur, y el emergimiento de un nuevo imperio. Versículo 16, vamos a la sección número 3, verso 16 al verso 28. No vamos a leer todos, pero vamos a leer solo el 16, vamos a leer el 20 al 22, que es lo que nos interesa. Según Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, después de Grecia nace, y la historia lo dice, nace el imperio romano, allá en Occidente. Y el verso 16 dice así: y el que vendrá contra él, su voluntad, hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Bueno, aquí vemos un texto que básicamente, elementalmente, no hay que ser muy intérprete de la profecía ni un gran historiador para entender que está hablando del Imperio Romano y de cómo en el año 70, aquí, aunque está muy atrás la historia, ya hace una pincelada a la destrucción de la Tierra Santa, Jerusalén, en el año 70, cuando Roma pues finalmente destruye la cultura y toda la estructura de la ciudad santa. Bueno, el versículo 20 va a dar otras características de este imperio romano que tuvo mucho que ver con el pueblo de Israel, muchísimo que ver, y más adelante ya en el tiempo de los Césares vamos a ver cómo tienen que ver con Cristo mismo, con el príncipe ungido. Verso 20, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Aquí pues se entiende que uno de los que impuso los tributos al pueblo de Israel ya en la era cristiana, en la era de los César, fue César Augusto, ¿no? César Augusto, pues recuerda usted la historia de María y José, el censo que los hace moverse a ellos de un lugar a otro. Hay otra referencia en el verso 21 y dice así: recuerde que siempre las profecías van a hablar del poder y de la cabeza, o sea, recuerda Daniel 2 cuando le dice a Daniel a Nabucodonosor: la cabeza de oro eres tú, o sea, él representando un poder, o sea, no vamos a hablar de personas secundarias porque el texto de eso no lo acostumbra a hacer. Versículo 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de agua, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Bueno, ¿quién es el príncipe del pacto? Es Jesucristo, Él es el príncipe del pacto. Jesús dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Cristo venía a reconstruir el pacto quebrantado en el Edén, ese divorcio entre Dios y el hombre por producto del pecado. Cristo era el puente que unía nuevamente a Dios al hombre. Cristo era ese enlace entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Así que el verso 22 dice que este sucesor del primer cobrador de impuestos va a hacer guerra y va a inundar de agua, serán del todo destruidos, y también destruirá al príncipe del pacto. Bueno, se entiende que por Mateo 27 y por la historia, que el gobernante que Cristo muere en manos en ese tiempo es Tiberio. Y si usted lee conmigo Daniel 9:25, puede también darnos un poco de luz en lo que estamos hablando. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí está ya incluido en la profecía el Mesías príncipe, y el evento que lo incluye a él, más importante, aparte del bautismo, es su muerte. O sea, y aquí está hablando que este rey, que este príncipe o este heredero de este poder que aplasta, que va, inunda, también tendrá que ver con la muerte del Mesías príncipe, o la destrucción, que se entiende muerte, Mesías príncipe.
Muy bien. El 23 también puede ayudarnos un poquito a entender. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá de vencedor con poca gente. Bueno, está hablando del Imperio Romano y cómo la transición se va dando a un poder que se desprende del Imperio Romano en filosofía, también en ubicación geográfica y cómo toma el poder diferente, ahora un poder mucho más religioso. Estamos hablando todavía aquí de un poder totalmente bélico, conquistador, tal cual el reino del norte. Este nuevo poder tiene mucha coincidencia, tiene mucho parecido al reino del norte y eso lo vamos a ver en los versículos de 40 en adelante. Así que no deje de unificar al reino del norte, es decir, a los eleucos con la Roma imperial. Manténgase allí conectado en eso. Muy bien, sigamos. Estamos en la sección 3 y esta es la transición de este imperio fuerte que arrasa, que va aplastando, que inunda. Recuerden que una de las características de las invasiones romanas era que Roma invadía las ciudades, tumbaba las edificaciones, quemaba las bibliotecas, y hay registros históricos que aún los cimientos de las edificaciones más importantes de las ciudades conquistadas, ellos las sacaban de sus cimientos y las ponían, como se podría decir, patas arriba. Así que Roma pues invadía, la inundación era total, o sea, el poderío de Roma era aplastante, su ejército era aplastante, es lo que también ve Daniel en la estatua. Muy bien, vamos a seguir. Sección 4. Preparémonos para ver surgir un poder muy diferente a los que ya se ha presentado en este capítulo y en Daniel 7, 8 y 2. Este es un poder, y aquí va a ilustrar, da la impresión que lo que Dios quiere con Daniel en el capítulo 2, 7 y 8 y 11 es que quede claro, que quede explícito, que no haya duda en la línea de la historia de que Dios está al control, de que Dios maneja los tiempos y va explicándole porque la visión se va ampliando, aunque no es para el tiempo de Daniel, es para el tiempo del fin, pero se va ampliando y Daniel así la puede entender mejor y transmitirla hoy a nosotros. Sección 4. Vamos a hablar básicamente del cuerno pequeño que se ve también en Daniel 8. Versículos 29 al 39, que son los claves. Al tiempo señalado, miren, al tiempo señalado, un tiempo indicado, no es el final del tiempo. Ya en el 40 va a hablar sobre un tiempo final, o tiempo del fin, pero en el versículo 29 va a hablar al final, al tiempo señalado, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves. Es decir, que el reino del norte nuevamente se levantará, el del sur se levantará, y naves de Quirín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el santo pacto. O sea, que este poder que se desprende del imperio anterior, es decir, de la Roma imperial, de la Roma imperial o pagana, es un poder que no le satisface conquistar lo terrenal, tomar el dominio del reino que se va debilitando. A este poder le parece extender sus dominios a un ambiente celestial, a un ambiente totalmente ajeno al terrenal. Y eso lo hace muy, pero muy peligroso, poderoso y atrevido. Él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Wow, o sea, que es un reino apóstata. Es un poder apóstata. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Mire, esto es un texto muy parecido en el libro de Daniel. Y vamos a leerlo en el capítulo 8, versículo 12. Miren ustedes cómo Daniel vuelve a completar el concepto, vuelve a hacer una repetición didáctica para completar el concepto que ya lo había presentado en Daniel 8, 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea, quiere decir que este poder que se desprende de la Roma imperial tiene dos aristas de acción. Primero, atenta contra el continuo sacrificio. Y no puede ser el terrenal porque ya no había templo ni tabernáculo. Tiene que ser el celestial. Y echó por tierra la verdad. Es decir, que su ambición, su frente de batalla es un frente celestial y un frente terrenal.
Entonces, hermanos míos y amigos, dice que echa por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Interesante, ¿no? Quiere decir que este poder, el cuerno pequeño, esta declinación del poder imperial de Roma, que es religioso, que básicamente es religioso porque va a atentar contra el continuo sacrificio, es decir, contra la intercesión de Cristo. Ya vemos el tema de las indulgencias, etcétera, en la Edad Media, a partir del siglo VI, que comienza a emerger el obispo de Roma. Vemos que al final tiene dos ejes de acción, uno celestial, es decir, cortar un sacrificio, es decir, cortar la doctrina, la creencia del único intercesor que es Jesucristo entre Dios y los hombres, y pisotear la verdad. Quiere decir que en tierra, así como Roma pisaba a sus enemigos, este poder pisa la verdad. O sea, su enemigo realmente es la verdad. Por eso en Daniel 8:14, el final de la profecía de los 2300 tardes y mañanas o años, al final de esa profecía ocurren dos hechos, porque este poder atenta en dos ambientes, celestial y terrenal. Al final de la profecía ocurre una reivindicación de esos dos atentados. En el cielo, el santuario es purificado, porque se introdujo el paganismo del que el hombre puede ser intercesor por el hombre. Y segundo, la verdad es restaurada. Al final de la profecía ocurren dos eventos maravillosos en el cielo. El santuario es purificado, la purificación del santuario y la restauración de la verdad. Eso es fantástico. Eso puede ser un tema aparte, con una pizarra, eso quedaría muy bien. Bueno, aquí vemos cómo este reino tiene poder, es un reino espiritual, es un reino atrevido, es un reino anticristo, antagónico a la verdad. Su enemigo no son las ciudades por conquistar, sus enemigos no son los pueblos, no aspira a gobierno, no aspira a reinado, aspira a pisar la verdad. Y bueno, en el siglo VI vemos cómo Roma pues crece y cómo Roma pues va creciendo, y la Roma papal va creciendo y va creciendo en algunos ambientes. Por ejemplo, a partir del siglo VI vemos cómo el obispo de Roma tiene algunas acciones similares a los gobernantes o emperadores en batalla. Por ejemplo, si usted lee el versículo 23 al 30 del capítulo 11, vemos un perfil de este poder papal, de este poder religioso. Vemos un perfil de esta Roma religiosa, vemos un perfil en el 23 y el 30 de campañas militares efectivas, o sea, las cruzadas contra los musulmanes, etcétera, las cruzadas. Hay un buen libro que usted puede leer, que es básicamente literatura, que es formación de todo estudiante secundario, que es El Cantar del Cid. Y usted va a ver ahí la guerra entre los moros y los cristianos. Ahí se va a ver básicamente esto. Esto es muy importante. Verso 30 dice, subversión del sistema de salvación, o sea, corta el continuo sacrificio. Ahora Jesús no intercede, ahora viene el tema de los santos, los sacerdotes, la indulgencia y más adelante la mariología. Versos 32 y 34, la persecución a los herejes. Encontramos a partir del siglo XI, XII, John Wycliffe, Calvino, Juan Hus, Jerónimo, el gran Martín Lutero, perseguidos como herejes. Otra arista de este poder es que en el verso 35 y 39 se hace alusión a la autoexaltación. Este poder, recuerde Daniel 8, cuando habla que este poder habla palabras soeces o blasfemas contra el Altísimo. Se adjudica una posición de vicario de Dios en la tierra. Muy bien, aquí estamos en la sección 4. Nos falta la última sección para terminar. Ven ustedes cómo cada sección hay una transición. Sección número 1, la transición entre Persia y Grecia. Sección 2, la transición entre Grecia y Roma. Se debilitó los reinos norte y sur por las peleas entre ellos, y entonces surge de occidente Roma. En la sección 3, 16 y 28, vemos cómo Grecia se va debilitando y entonces surge Roma imperial. Y en la sección 4 vemos cómo de ese imperio romano surge una declinación espiritual y religiosa de un poder que se hace grande en el siglo VI en adelante. Pero hay una sección final. La historia va desde los días de Daniel, desde el primer imperio de Babilonia, de los caldeos. La historia va siendo contada por el ángel a Daniel de manera explícita, de manera fascinante, asombrosa, angelical,
que llega a nuestros días, la línea de tiempo, o sea, el objetivo de Daniel al llegar al capítulo 12:1 es saber en qué etapa de la historia estamos. Y esto sí debe llevarnos a una profunda reflexión, sabiendo que estamos de pronto en los preliminares de la historia de este mundo. Versículo 40 al 45 ya entramos a la edad moderna. A la edad moderna. Miren ustedes, y si usted recuerda su clase de historia general del quinto y sexto curso de la secundaria, en historia general se nos enseñan las etapas de la historia moderna. Bueno, desde la Reforma, Edad Media o Edad Oscura, de Reforma, Iluminismo, Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que marca la etapa moderna. Y versículo 40 en adelante hay una palabra clave que usted tiene que subrayarla allí, pero al cabo del tiempo. O sea, al cabo del tiempo, una expresión que se entiende como al final de un tiempo señalado. Y es el tiempo que Daniel ve en el capítulo 12, 4, capítulo 12, 4, versículo 4, 9, versículo 2 también, pero más que todo, esta expresión está en Apocalipsis 11:3. ¿Recuerdan la profecía de tiempo, medio tiempo? Bueno, en Daniel también se lo ve esta profecía, donde Daniel tiene que también decir que esto será al final del tiempo, la profecía. Quiere decir que estamos llegando al final de una porción interesante de la profecía. Eso es otro tema, pero podemos echar mano a nuestros buenos estudios de Apocalipsis que hemos hecho. Y sabemos que esa profecía de tiempo, medio tiempo, termina en 1798. ¿Y qué evento histórico que marca la edad moderna ocurrió allí? Todos sabemos que la Revolución Francesa, la aparición de Napoleón Bonaparte, el apresamiento del Papa de turno por el general Berthier y la guerra filosófica contra la religión organizada. Claro está que por siglos la religión popular había convertido la fe en manipulación, en nepotismo, en corrupción política, religiosa, que el pensamiento, el iluminismo de los franceses llegaron a decir que la religión pues era el opio o la vergüenza de los pueblos. Y a pesar que siempre hubo un pueblo remanente, pues parece que tenían bien ganada ese epíteto, la religión popular que gobernó por esos siglos. Entonces ocurre lo siguiente: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará